Muy bien, hermanos. Vamos, les invito a que vayamos a la Escritura, la palabra de Dios, y vamos al libro o a la carta de los Efesios, capítulo 4, versículo 11 y 12. Estaba hablando con un hermano antes de que comenzara la reunión, un hermano que yo aprecio mucho, de verdad. Es un hombre muy entregado al Señor y lo admiro, de verdad. Pero él decía una gran verdad que me hizo pensar, amados hermanos, la responsabilidad de los que enseñamos, ¿cierto? Pero más que la responsabilidad de lo que enseñamos, porque esa es mi responsabilidad personal, la responsabilidad de la iglesia que oye lo que se enseña. Porque a partir de ahí, mis amados hermanos, a partir de esa enseñanza que la iglesia recibe, o sea, hay un proceso, hay unos pasos, digámoslo así. Va uno a la palabra, el maestro se empapa de la voluntad de Dios o conoce la voluntad de Dios, entiende, en cierta manera, comprende las profundidades del pensamiento de Dios a través de su palabra. Y el maestro, en el caso personal, lo digo con toda humildad y con temor, presenta el pensamiento de Dios a la iglesia. Bien, yo en el Señor sé, no tengo duda nunca, y no duden, por lo menos no, por favor no lo hagan, que siempre les presentaré el pensamiento de Dios. Pero lo que este hermano me hacía caer en cuenta también, y bien, es una realidad, es la responsabilidad de los que oyen en recibir el pensamiento de Dios. Por eso, hermanos, cuando estamos frente a la palabra, y esto se aplica tanto aquí en un estudio personal, estudio grupal de un jueves, como una reunión de domingo, es estar atento a la palabra. A veces nuestra mente divaga, nuestro corazón está en otros ídolos, nuestras palabras, incluso hablando con el que está a mi lado, no están centradas en el propósito de entendiendo la palabra, comentar algo de la palabra, sino están otros temas y en otros menesteres. Y hermanos, eso vamos a hablar próximamente el domingo también. Eso es pecado, un pecado grave delante del Señor, porque comenzamos hablando aquí a la iglesia como un cuerpo, no solamente individualmente llevamos la responsabilidad, sino también de manera colectiva. Por eso enseñamos que una iglesia es lo que sus miembros son, ¿cierto? Y si nosotros somos lo que somos, bueno, esperamos que seamos los mejores, no siempre en el Señor aprendiendo de ellos. Entonces, por eso el Señor ha entregado a la iglesia y él dice en el capítulo 4, versículo 11, él mismo constituyó, o sea, hablando del mismo, estamos hablando de Jesucristo. Aunque la Trinidad de Dios está involucrada en la entrega de los dones, en los ministerios de los dones, en la operación o efecto de los dones, como 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 5 lo dice, nosotros también, o en este caso muy particular, quien da los ministerios, según 1 Corintios, quien crea, digamos, forma o muestra las necesidades donde nuestros dones van a ser puestos a trabajar, es el Señor Jesucristo. Porque Él es el Señor de esta iglesia. Sin embargo, Él no trabaja solo, Él trabaja de la mano ¿de quién? Del Espíritu de Dios. No, son diferentes personas, ambos son Dios, ¿verdad? Y buscamos tanto Cristo como el Espíritu ser glorificado, glorificar al Padre, perdón, en ellos. O sea, dar a resaltar a Dios en toda su gloria y en todo conocimiento, entender cuál es el Dios que nosotros tenemos, hermano. Por eso es que Pablo decía en Tesalonicenses, a los hermanos en Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 12, os encargamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Hermano, estamos aquí para aprender a andar como es digno de Dios. Y la responsabilidad ya cae de manera grupal o colectiva en la iglesia. Como usted edifique en lo que están recibiendo como iglesia y a la vez personal, responsabilidad individual. Por eso dice a cada uno de nosotros, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, dice Pablo, yo como perito puse un fundamento, pero cada uno, esa palabra repite, por ejemplo, en 1 Corintios, 2 Corintios 5:10, Romanos 14:10. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos, cada uno de cuenta
de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda Timoteo capítulo 2 habla de que en una casa hay muchos elementos, unos para usos honrosos, otros para usos no tan honrosos o viles, pero dice, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, de los que no sirven, el Señor va a coger lo bueno, lo digno, lo glorioso de nosotros y lo va a usar para su gloria, para que Él sea constituido como el digno, ¿verdad? No estamos acá para pensar en nosotros, hermanos. Estamos acá para pensar en aquel que es digno. Ese debe ser nuestro propósito, hermano, ¿no? Como iglesia, trabajar, luchar, crecer, como dice en el verso capítulo 4, versículo 14 al 16, ¿no? Allá es donde vamos a llegar antes de que pasemos a Marcos, de cómo debe la actividad propia de cada miembro recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra tarea como iglesia, hermano, no es exaltar al hombre, no es exaltar una denominación o iglesia en particular o algún liderazgo en particular, sino exaltar a Cristo Jesús y darle gloria a través de Cristo al Padre. De esa manera, hermano, nosotros demostramos que hemos conocido al Dios único y verdadero. Eso lo estamos viendo en una perfecta armonía en lo que estaba viendo en Efesios y lo que estamos viendo en Tesalonicenses. Por la gracia de Dios y para gloria de Dios, volveremos a compartir el próximo domingo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 y 14. Esos dos vamos ahí todavía. Muy bien, amados hermanos, entonces Efesios dice, a cada uno le ha sido dada la responsabilidad, ¿no? Nada les va a faltar, nos va a faltar en ningún don. Cristo da los ministerios para ejercer el don. Los dones son dados individualmente. Los dones no se deben descuidar, deben alimentarse, madurarse, hermanos, atentos a esa responsabilidad. Y los dones son dados para administrar a otros. Entonces, estamos viendo el verso 11, que él constituyó, él fundó, él reconoció 5 ministerios. Esto los comentaristas, los teólogos, los que estudian la Biblia, porque pueden ir ustedes a un comentario cualquiera bien fundamentado en la palabra, un comentario de MacArthur, un comentario de McDonald, un comentario del que sea, de Trenchard o de Beckley o de Matthew Henry, y van a decir lo mismo. Efesios 4:11 son 5 ministerios que están respaldados por 5 dones, que después lo veremos cuando hablemos de ese tema en Romanos capítulo 12 y en 1 Corintios capítulo 12. Entonces, aquí el Señor constituye, forma o reconoce 5 ministerios con los cuales una iglesia se forma. El primero, y estamos viendo eso, eran los apóstoles, que son los enviados, ¿verdad? Los mensajeros, aquellos que son enviados en una misión especial, particular, ya sea para llevar una ayuda, ya sea para expresar una ofrenda, como en el caso de algunos que vimos aquí en Filipenses, creo que lo mencionan. O también enviados para el evangelio. Son los misioneros modernos, no hay duda sobre eso. No son los apóstoles que hoy se denominan apóstoles. Tengan cuidado con esa mentira mal fundamentada, mal doctrinalmente. El verdadero enfoque de los apóstoles es enviado. Entonces una iglesia se forma con alguien que llega a un campo blanco. Por eso Pablo no trabajaba en un lugar donde Cristo hubiese sido enseñado. Él abría siempre lugares inéditos, ¿no? Hoy, como el evangelio se ha extendido de muchas maneras por la tecnología, es muy difícil en nuestro entorno cultural y de país decir que hay campos blancos, pero sí los hay. Obviamente, si decimos campo blanco es donde Cristo no haya sido enseñado como Él es, no donde se le conozca. Hay un campo blanco en nuestro propio barrio. Nuestros vecinos pueden ser educados en el catolicismo, pero no conocen al Cristo verdadero. Es un campo blanco. Los niños, aquí hacemos muchas escuelas vacacionales, son un campo blanco porque a través de los niños se llega a los padres y esos padres pueden ser traídos a la iglesia. El ministerio de damas también enfoca en su misericordia, en su acompañamiento, en llevar ese campo blanco a otras mujeres en otros lugares, en otros hogares. Por eso las damas se van a reunir para edificarse en octubre en un retiro de damas. Y se espera que esas damas, obviamente, que la gracia de Dios van a ir muchas, ojalá muchas más de las que están anotadas, vienen a la iglesia que fortalecidas, pero a ejercer lo que hayan aprendido. No simplemente a
bueno, diciéndole de una manera un poco humana, bueno, el descanso, 3 días de relax, dejamos a nuestros esposos por 3 días y vamos allí y vemos, no, hermano, no solamente eso, está bien, muy humano y muy aceptable, pero el propósito es que ustedes van a ser edificadas allá, hermanas, y van a venir aquí a compartir eso en sus comuniones, las maestras, con damas, o en los diversos ministerios de misericordia, visitación y servicio que las mujeres muy sabiamente y poderosamente ejercen en nuestra congregación. Entonces, ellas son en una manera muy, también verla así, enviadas, son apóstolas, ¿cierto? Porque los dones no tienen género, no son para solo hombres o solo mujeres, eso es para el cuerpo de Cristo. Entonces, enviados o enviadas. Una misión, esos son los verdaderos apóstoles, ¿no? Como hoy enseñan. Ya está claro y no hay duda. Cuando alguien les vaya y les pregunte esos temas, ustedes pueden ir a esos textos y explicarles clarito, con conocimiento. Profeta será el que sigue, ¿no? El profeta como don es uno que entiende estudiar. Hermanos, una cosita que quiero aclarar. Todos estos ministerios y a la vez dones que están detrás de estos ministerios tienen que ir relacionados con la palabra. Están íntimamente relacionados con la palabra. No pueden desligarse de la palabra de Dios. Este domingo vamos a ver un tema que tiene que ver con la palabra de Dios, donde el Señor quiere recordarnos y convencernos, si aún no lo estamos, yo por lo menos lo estoy hace años y eso me carga el alma no darle la talla a Dios. El Señor nos va a convencer y nos va a mostrar a los que no saben aún que su palabra, perdón, que la palabra que tienen aquí en sus manos es su palabra, que su palabra sí es su palabra y es poderosa para cambiar, transformar y ser usada. Por eso todos estos dones y ministerios deben ir muy ligados a la palabra, muy concentrados. Las maestras, los que enseñamos, los que dirigen aquí en una alabanza, en un púlpito aquí atrás, cada domingo deben ir relacionados con la palabra de Dios, hermano. Si hay una iglesia que no tenga en cuenta la palabra de Dios, no es iglesia, no es nada, hermanos, no es nada porque la palabra de Dios es la comunicación entre Dios y el pueblo. ¿No? Es la palabra, no el que lo explica. Entonces, el profeta como don, no como ministerio, como don, el profeta tiene que entender las profundidades de la palabra de Dios, conocer, llevarnos a la madurez, enseñándonos a través de la palabra a conocer más y más de Cristo. Es algo relacionado con el término maestro también, pero es que el maestro tiene una serie de campos mucho más amplios que el profeta. El profeta, en cierta manera, lo hace en la iglesia. Es el que enseña cada domingo doctrina, ¿no? No doctrina, no sermones motivacionales y descontextualizados. Cuando estudiamos predicación expositiva, tiene que ver con la predicación de la palabra tal como la palabra es. Por eso hay que entender, hermanos, el pensamiento de Dios, el texto, el contexto, la cultura, la época, las palabras, la gramática y los significados de las palabras para poder expresar la idea de Dios. Por eso el profeta como don, estoy hablando como, pero también como ministerio, porque la palabra profeta es un narrador, alguien que proclama un mensaje divino, uno que habla pública o abiertamente. ¿Qué? La palabra de Dios. Hablaba, creo que bueno, no sé si fue el jueves anterior o lo he mencionado, que próximamente va a venir a la ciudad, si fue que ya vino, no sé, no me interesa. Un falso profeta, un motivador humano que utiliza la Biblia para dar motivación humana. Ya sabemos quién es, un señor Abif. No es cristiano, ese señor no es cristiano. Pero él funge, él da la idea de ser cristiano y muchos caen redondos a escucharlo, ¿no? Tienen comezón de oír, entonces le llegan. El profeta del que habla la palabra de Dios entonces también es uno enviado, porque a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia, cuando se forma la iglesia, debe llegar ¿qué? Apóstoles y profetas. Pablo dice en el capítulo 2 de Efesios 2:20, leo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El primer fundamento fueron los apóstoles y profetas. Originalmente fueron los 12 apóstoles. Pero cuando ellos murieron y la palabra se extendió, fue necesario más apóstoles y más profetas que llevaban la palabra y basados en ese primer fundamento de los originalmente 12 apóstoles, sobre ese fundamento enseñan a la iglesia para que la iglesia sea edificada. Entonces, cuando se abre un campo blanco, hermanos,
va a haber un misionero y a la vez, a veces el misionero tiene que hacer de todos estos 5, ¿no? Lo hemos visto en la vida de buenos hermanos. A mí me enseñó un hombre que yo admiro, bueno, Carlos Lehmann es uno que siempre amo, no he dejado de amarlo, así está en el Señor, y admiro, así está en el Señor, pero hay uno que aún vive y que aún está pendiente de Bucaramanga y de Colombia, que es el hermano Ricardo. Entonces ellos tenían que hacer todos estos 5 ministerios de una vez. No es así. Cuando la iglesia se forma, tienen que haber esos ministerios ya. Debemos orar, hermanos, para que el Señor nos dé esos ministerios. Y aparte de esos ministerios, varones y mujeres, es decir, varón, aunque la palabra también es castiza, hombres y mujeres con este don. ¿De qué? De ser evangelistas, perdón, apóstoles, o sea, que tengan el llamado para ser enviados. He leído biografías de buenos hombres. He leído la biografía de Don Irán Hudson. He leído las biografías de, bueno, de muchos varones misioneros que sirvieron, por ejemplo, en África, en China, como William Carey o otros más. Y todos ellos fueron primero llamados para después ser enviados por una congregación, porque la iglesia encomienda sobre ellos. Eso lo vemos en Hechos. Ese principio está en Hechos. Encomienda a los que son enviados. Por eso cuando alguien venga a decir que es un apóstol, pero ¿quién lo mandó? ¿Con qué función? O a aprovecharse de la iglesia, ¿no? O a enseñar cosas que no son bíblicas. Bueno, vamos a entrar en ese temita que está suficientemente hablado. Los profetas son los que hablan pública o abiertamente el pensamiento de Dios. Por eso la escritura dice, cuando usted habla la escritura, usted está haciendo la labor de un profeta, ¿cierto? En el rol correspondiente, una hermana puede abrir y leer la Biblia, más no enseñarle a no digo que no pueda, no es que no pueda, perdónenme, voy a aclarar bien, no es que no pueda, incluso hay mujeres que enseñan mucho mejor que los varones, pero ellas obedientemente, cuando hay un hombre, se sujetan y esperan que el varón asuma su rol de ser el puente, ¿no? Entre Cristo y la mujer, ¿no? Porque la cabeza del varón es Cristo. Entonces, hermanos, no hay excusa para los varones pusilánimes de esta congregación. Y uso comillas, no porque haya, pero si hay, para los cobardes, los poco comprometidos, o los hermanos que aún no admiten o no asumen su rol en la iglesia como varones responsables, siendo cabeza de Cristo, el juicio vendrá sobre ustedes. Y hay congregaciones, no acá, aquí casi lo hicimos una vez, pero no llegamos a eso, gracias a Dios, porque son los hermanos se han despertado en ese movimiento del Señor, que es del Señor solamente, que le toque a las mujeres asumir el rol para sostener la iglesia. No sería correcto, aunque tampoco mal visto en el Señor, si eso no hay varones que asuman su tarea. Vergüenza es para los hombres. Entonces, en su rol, ¿no? Entonces ya vimos en el Antiguo Testamento qué significa la palabra profeta, roe o navi, ¿no? ¿Cierto? En ese momento, como el Espíritu de Dios no moraba permanentemente en esos profetas, ellos recibían una unción particular del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también se iba. Por eso cuando usted leen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 1 Samuel dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Samuel. Miren la vida de Samuel, pero el Espíritu Santo vino sobre, Saúl. Y Saúl profetizaba. Pero también cuando el hombre pecaba, el Espíritu se iba. Por eso David oró, ¿no? En el Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu. Bueno, hermanos amados, hermanos y hermanas, ahora el Espíritu mora permanentemente en nosotros, ya no se va, más responsabilidad tenemos. Entonces, esos profetas del Antiguo Testamento hablaban, sí, inspirados por el Señor y respaldados por el Señor. Por eso ustedes van a los libros del Antiguo Testamento y que dicen al principio, la gran mayoría, casi el 100% dice, palabra de Jehová que vino por. Ellos hablaban en el nombre del Señor para reprender a la iglesia, para llevarlos obviamente a cambios de vida, porque eso es lo que significa su función, ¿no? Son en ese momento ellos hablaban o proclamaban la palabra que Dios les revelaba. Después de la venida de Cristo, a partir de ahí ya no hubo más profetas en ese sentido que se veía, aunque de hecho se menciona uno llamado Ágabo. Por ejemplo, se menciona a Felipe en Hechos 26, se menciona a Felipe el evangelista, y tenía 4 hijas que eran profetisas. Interesante, ¿no? Profetisas. ¿Qué profetizaban las niñas? Bueno, hacían lo que estamos diciendo que aquí están, que se puede hacer. Ellas hablaban la palabra de Dios, no le explicaban, obviamente, de pronto eran evangelistas. Y al ser evangelistas, usaban su don para hablar la palabra de Dios, que ya se había reconocido para ese entonces en su gran mayoría
las cartas apostólicas, las cartas de Pablo, de Juan, los evangelios ya se estaban formando. En los primeros 100 años de la iglesia, prácticamente, por decir algo, la iglesia está, perdón, la palabra de Dios en su totalidad ya estaba reconocida. En el año 300, algo así, en el concilio de Nicea, no sé si lo digo, hubo varios, creo que fue en ese, donde se reconoció el canon de las escrituras. La Biblia ya está completa, hermanos. Si vamos a hablar profecía, es hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer los profetas según 1 Corintios 12:10? Que deben respaldarse por el don, ¿no? Deben estar llenos del Espíritu, eso es para todos. La tarea de ellos y de todos, así sea cualquier don, es exhortar, animar, edificar y consolar. Exhortar, animar, edificar y consolar, tarea de los profetas. Cuando usted habla la palabra de Dios, sean vuestras palabras con gracia, sazonadas con sal, dice el Señor. Sostengan a los débiles. ¿Cómo usted sostener a un débil? Con la palabra de Dios. ¿Cómo va usted a animar al de poco ánimo? Con la palabra de Dios. Usted está siendo un profeta. Se le va diciendo, hermanito, hermanita, si no hace eso que la palabra de Dios dice, vienen estas consecuencias. Y animarlo. Entonces, hermanos, los profetas modernos correctamente aplicados tienen que enseñar en la iglesia, ¿no? Son en la misma iglesia y afuera en los campos blancos, en los campos misioneros. Ponen al descubierto el pecado, proclaman la justicia de Dios, advierten del juicio venidero, combaten la carnalidad y la tibieza entre el pueblo de Dios. Eso es lo que hace un verdadero profeta, ¿no? Un profeta de Dios que conoce, que se profundiza. Para eso hay que estudiar la palabra, hermano. Hay que entrar a la palabra. Yo estoy empezando, no, ya hace ratico, pero ahorita entro y más, estoy raspando más, esa es la palabra. Marcos, vamos a Marcos, lo que vamos a estudiar ahora, Marcos capítulo 6, ¿no? Y estoy aprendiendo ahí cosas maravillosas que yo antes, Marcos lo había leído, Marcos 6, 45 al 52, cuando el Señor anda sobre el mar, y yo había leído ese texto muchas veces, pero yo nunca había profundizado. Y ahorita profundizando, leyendo comentarios, escuchando a otros, estudiando yo mismo la palabra, hermanos, quedo tan sorprendido y a la vez tan avergonzado de lo que el Señor empieza a mostrarnos a través de ese pequeño texto en Marcos 6, 45 al 52, del amor de Cristo. Porque la escritura, hermano, toda la escritura muestra el evangelio. Todo texto desde el antiguo, desde Génesis hasta Apocalipsis, presenta el evangelio. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que mirar dónde está el evangelio en cada texto de la Biblia, y a la vez el evangelio nos muestra a quién, a Cristo. Vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que antes y no. Entonces, cuando un profeta habla, debe tener celo por la pureza de la iglesia, hermano. Debe ser sensible al pecado y toda clase de mal. Una persona que estudia la escritura y que la presenta al pueblo no puede ir en contra de lo que Dios dice. Dios dice al pecado, pecado. Juicio, juicio. Su santidad, él no deja de ser santo por ser amor y no deja de ser amor por ser justo. Él es igual en todo, no hay diferencia, no hay acepción de personas, que con nosotros muchas veces somos así con otros, no somos suaves con unos, duros con otros, y no debe ser ahí. Debemos decir lo que la palabra de Dios dice, gústele o no le guste. El juicio vendrá sobre usted si no obedece, y uno salva responsabilidades. Pablo decía en Hechos, hablando de a los ancianos cuando él iba a partir, dice que en este tiempo y por estos años no he dejado de enseñaros públicamente y en casas la verdad de Dios. Ya, usted no me pueden juzgar que no les enseñé la verdad de Dios. Por eso, hermanos, cuando enseñamos la palabra, hermanos amados, debemos ser muy expositivos, dar el pensamiento de Dios. ¿Qué tal que usted estuviera sentado y Dios estuviera sentado ahí? Y yo aquí hablando la palabra de Dios como un profeta, porque estoy haciendo eso, estoy hablando la palabra de Dios. Y el Señor allá de brazos cruzados me mira y me dice, pero yo nunca dije eso, Carlos. ¿Qué tal que el Señor le parara y dice, perdón? Y el Señor dice, pero Carlos, usted está enseñando lo que yo no dije. ¿Qué pasaría, hermanos? Cómeme tierra, o Señor, quémeme, consúmame, Señor. Y el Señor, pero yo nunca enseñé eso, ¿por qué lo enseña? Hermanos, debemos ser muy cuidadosos, hermanos. Por eso para estudiar la palabra necesitamos tiempo, ¿no? Necesitamos las capacidades, la inteligencia. Oren por la memoria de este siervo. Ya la vejez golpea, hermano. Ya la memoria no es igual. Ya los textos no se retienen igual. Yo por eso ando amarrado siempre a una hojita. Aquí tengo anotado todo, pero
no dejo de expresar. De todas maneras, volvamos al punto, hermano. No estamos hablando de Carlos, sino del Señor. El profeta de Dios debe tener celo. El profeta de Dios entiende el peligro de las falsas enseñanzas. El profeta de Dios depende de la palabra de Dios. El profeta de Dios busca el reino de Dios y su justicia. Entonces, para terminar este primer punto de los profetas, ¿no? Porque estamos hablando, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Los mensajes de los profetas no se han de considerar infalibles, quiere decir de confianza. ¿Por qué? Porque sus mensajes se sujetan a la evaluación de quién, de los oyentes, en este caso la iglesia, de otros profetas o a la misma palabra de Dios, ¿no? O sea, lo que yo enseño debe pasar por 3 filtros, por otros hermanos que saben más que yo, que siempre habrá alguien con quien aprender, siempre, y doy gracias a Dios por los varones que están por encima mío, y lo digo con amor y respeto y mucha reverencia, los admiro. Quiero igualarlos, quiero imitarlos, no me va a alcanzar el tiempo, pero igual aprendo de ellos. Entonces, ellos van a filtrar lo que yo enseño, la palabra de Dios va a filtrar lo que yo enseño, y ustedes, hermanos, deben filtrar lo que yo enseño. Por eso, en Hechos 17, cuando Pablo fue sacado de Tesalónica, váyase corriendo, Pablo, porque aquí lo persiguieron 3 semanas casi. Algunos dicen que hasta 5 meses duró Pablo, pero la Escritura dice que él por 3 sábados consecutivos enseñó la Escritura, exponiendo a Cristo como el Mesías y el Redentor. Y hubo conversiones, hermanos. Sin embargo, cuando se expresa, cuando se expone el evangelio correctamente, hay rechazo. Si yo expongo la verdad de Dios, lo doy como ejemplo, hermano, no que esté pasando, pero puede pasar. Si yo como siervo de Dios, como maestro aquí delante de ustedes, les expongo la verdad de Dios y encuentro oposición, es que estoy haciendo bien la tarea. Porque eso sí, eso tiene que afectar el corazón y el alma de los que oyen. Para, como decían algunos rechinaban los dientes contra Pablo. Pablo salió corriendo y fue a Berea. Y en Berea empieza a enseñar en la sinagoga, y los de Berea dijeron, un momentico, sí, es palabra de Dios lo que usted dice, vamos a ver. Y ellos diligentemente escudriñaron en la Escritura si lo que Pablo decía es verdad. Por eso es bueno que ustedes tomen nota de lo que yo enseño, y si hay algo que no entiendan, de pronto a veces uso palabras que no se entienden, me perdonan, o ideas. Yo siempre escucho, mi esposa me pierde cuando enseño, porque yo me siento a oírme a mí mismo tiene que oír la predicación de Carlos. Entonces ahí digo, uy, dije esto que no era correcto. Ay, Dios mío, Señor, me arrepiento delante de Dios, y en la próxima lo trato de mejorar, si es que no se me olvide. Entonces estoy ahí en eso, hermano, ¿no? Se requiere que la congregación, hermanos, discierna y pruebe si lo que contiene es de Dios. Eso está en 1 Corintios 14, 29 y en 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Entonces, hermanos, necesitamos profetas en la iglesia. Hermanos con el denuedo para hablar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, la iglesia, cuando Pedro y Juan fueron sueltos del concilio, ellos llegaron a la iglesia, y la iglesia, en lugar de dar gracias a Dios porque fueron liberados, que dijeron, Señor, danos valor para hablar tu palabra. Esa es la verdadera oración del pueblo de Dios. Ay, que me deme para arriendo, sí, muy humano, sí, pero puede ser en otro momento. Ay, Señor, que tengo una situación de salud, sí, muy humano, es verdad, y lo podemos hacer en un tiempo específico, pero cuando nos reunimos como iglesia para clamar al Señor por cosas que conciernan a la iglesia de Dios, es orar por denuedo, porque tengamos valor para expresar la palabra, pureza para expresar la palabra, salida, llamado para ir a enseñar la palabra, predicar el evangelio a otros. Porque, hermanos, la palabra de Dios ya está completa, ¿cierto? Una iglesia que rechaza a los profetas, no la profecía, los profetas, ¿no? O rechazan a quien enseña a decaer, ¿verdad? Va a terminar siendo una iglesia carnal. Va a buscar acomodo las verdades bíblicas, o sea, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso es lo que está pasando en muchas congregaciones. El pecado no se reprende porque ofende, no nosotros, ¿no? Pero el pecado no se reprende porque ofende. De pronto al que más ofrenda, o de pronto al hermanito más docto en la iglesia, no, que si se le habla esa situación se nos va. Pues que se vaya, hermanos. La iglesia del Señor debe ser santa y pura. Y si tiene que irse, el que tiene que irse con dolor, que se vaya. Eso lo dice el mismo Juan en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Sí. ¿Ok? Juan, capítulo más adelante, el capítulo 2, pero está en el mismo capítulo 2, que no lo mencioné, no lo relacioné. Dice 1 Juan, capítulo 2, creo que está en el 7 en adelante, más o menos, 12 en adelante. Por ahí está, hermanos, sí, con todo respeto, pero ahí está el texto de lo que dice, eran de nosotros, ¿cierto?
pero ya no están con nosotros, ¿sí? Ya no permanecen con nosotros. Bueno, hermano, entonces ese es el concepto del término profeta. Entonces, cuando la iglesia necesita apóstoles, hermanos enviados y profetas enviados conociendo la escritura para hablar de qué? Del evangelio. En 1 Corintios dice, la mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza. Bíblicamente la hermana tiene la autoridad y el derecho a hablar la palabra, no enseñarla a ser varones, ojo, no es, pero tiene que dar un modelo de testimonio. ¿Cuál es? El velo, ¿no? Por respeto al hombre que representa a Dios. Es más por respeto a Dios. Usa su velo y lea la Biblia. Ore con su velo y ore para dar honra al Señor. Esos son los conceptos que están en la Biblia. Otro que necesita una iglesia que se forma. Cuando esta iglesia se formó, aquí hubo apóstoles, porque hermanos que vinieron, que fue el hermano Carlos Lehmann, profetas, que fue el hermano Carlos Lehmann, que nos estuvo enseñando verdades de la escritura muy profundas. Siempre habrá de qué aprender. Y viene el otro, que no tenemos tampoco acá, evangelistas. Otro ministerio, necesitamos evangelistas, hermano. No evangelizadores, todos debemos evangelizar, es nuestra responsabilidad evangelizar. Pero aquí la Biblia habla de un ministerio, o sea, una obra dentro de la iglesia. Hermoso que en un tiempo futuro, ojalá sea pronto antes de que yo parta, ver ministerios ya con nombre propio. Allá está ese hermano representando el ministerio apóstol. Él está abriendo campos blancos en los barrios y la iglesia lo está apoyando. Él está yendo con un grupo misionero a esos campos blancos a hablar el evangelio, y con él va un profeta, uno que habla la escritura, que muestra la verdad, pero va respaldado por alguien que tiene el don, que es el evangelista. Es sabido y es conocido entre nosotros de nuestra historia como iglesia. Para mí siempre creo que era, que si no me equivoco, y Claudita, si está por ahí, me reafirmará en algún momento, Pedrito era evangelista. ¿Sí? A veces comenzamos la reunión aquí y el jueves comenzamos y Pedrito no estaba. Pedrito es el esposo de Claudita, que está en el Señor ahora, y Pedrito no estaba. Yo en lo personal dije, pero, ¿qué pasa con el hermano? Y ya la reunión, ¿y qué estaba haciendo Pedrito? Lo que él sabía hacer, estaba allá afuera evangelizando a otros. Eso es enseñanza para nosotros. Claro, él después venía a la reunión y no faltaba. Pero hermanos, necesitamos evangelistas como Felipe. ¿Hay algún evangelista entre ustedes? Entre nosotros. A ver, hágase ver y la iglesia lo va a apoyar. ¿De qué manera? Bueno, vamos a empezar, pero que se vea que tiene el don, ¿no? El don va respaldado por deseo, ¿no? Por preparación con la palabra. ¿Ibas a decir algo? Fuerte, fuerte. Luces, sí. Muy bien, mi esposa está mencionando ayer en la visitica que hicimos al funeral de la nona de Kevin de Nubia, nos dio la oportunidad de hablar del evangelio. Bueno, no sabía que iba, él dijo, ya no, Carlitos, porque va a ir el pastor de la iglesia donde va mi tía, el pastor, ella iba a una iglesia adventista, está bien. Y dije, bueno, yo voy a hablar la verdad, si me dan la oportunidad, hablo la verdad, si el Señor llega o no llega, pero me dieron la oportunidad primero, el Señor llegó después y él habló, fue abajo en el lugar donde la llevaron allá después para la cremación. Y créame, yo pensé que iba a hablar otra cosa y habló la verdad. Yo iba escuchándolo, pero no, el hombre habló verdad. Gloria a Dios, porque no habló nada de lo que los adventistas enseñan, ¿no? Tocó precisamente también tesalonicenses. Y una hermana en la funeraria que hizo la labor de evangelista, me han dicho que a ella le gusta hacer eso, el mismo esposo lo respalda. No voy a dar el nombre, los que fueron se van a dar cuenta quién fue, que entró repartiendo literatura. Ustedes ya deben saber quién fue. El esposo iba detrás de ella y ella después le estuvo hablando a otra persona. Yo no la vi, pero mi esposa sí da testimonio de eso. Ella hablándole a otra persona del evangelio. Me han dicho que ella tiene ese deseo, esa hermana. Oren por ella, anímenla y armen el trabajo en equipo para trabajar en el evangelismo con ella. Ya ustedes saben quiénes son. Entonces, en el Nuevo Testamento, los evangelistas eran hombres de Dios que él capacitaba y comisionaba para proclamar el evangelio de salvación a los no salvos. Nada más, es el evangelio. Ellos no eran maestros ni profetas en una manera profunda de enseñar profundas verdades de la escritura. Eso se hace es en la comunión de la iglesia, ya cuando la iglesia se reúne.
Por eso cuando en Hechos 2:32, el evangelista Pedro habló el evangelio y se convirtieron 3,000 personas y fueron bautizadas 3,000 personas. Y ellos perseveraban ¿en dónde? En la iglesia, en la comunión que ellos acordaban, ya sea en sus casas o en el templo cuando se reunían, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que eso solo puede ser enseñado por un profeta profundo y maestro con el don, en la comunión unos con otros, que se logre en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es muy triste, hermanos. Duele mucho cuando uno escucha, hermanos, decir que no es necesario venir a las reuniones de la iglesia porque él ora en la casa o porque él abre la Biblia en la casa. Es correcto, si lo hace, glorifique a Dios, es su tarea. Pero usted no puede, si algún hermano acá me perdona, pero es la verdad, pensar de esa manera, yendo en contra de lo que Dios dice en su verdad. La comunión fue creada, fue ideada, fue instaurada por el Señor para eso mismo, para estar en comunión. La Biblia habla mucho de esas palabras, juntos, unos con otros, unánimes, todos, unos con otros. Siempre usa esos términos de comunión. Y decir que usted no necesita venir un jueves porque en su casa ahora me parece que es no es correcto, hermano, no es correcto. Si alguna vez lo ha dicho, lo ha pensado, cambie su pensamiento, mi amado, porque la Escritura es clara y enseña que la comunión de los santos, la reunión de iglesia como iglesia, ha sido diseñada y guiada por el Señor para ser edificados. Por eso dice en Efesios, y eso solo se logra, hermanos, si estamos reunidos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Esa perfección, ¿cómo se logra? En un estudio grupal también y en una comunión grupal también. ¿Pero para qué? ¿Para que usted salga y se vaya? No. Dice para la obra del ministerio. O sea, para que usted funcione en el ministerio donde Dios lo ha puesto. Visitación, misericordia, servicio, evangelismo, pastorado, damas, jóvenes, niños. Habían uno en cárceles donde el hermanito que está en la gloria del Señor Efraín trabajaba mucho. Ministerios, hermano. Y para eso se necesita estar en comunión, hermano. Literal, acá todos juntos, unánimes para el Señor. Perfeccionar a los santos. Cuando estos 5 ministerios y 5 dones hacen su labor, perfeccionamos a los santos. Porque me incluyo, estoy en uno de estos. Perfeccionamos a los santos. Y cuando decimos perfeccionamos, dicen que van a trabajar. Obra significa orar, hacer, ¿no? Obra, trabajar. Trabajo de amor, ¿no? Obra de fe, trabajo, con gran esfuerzo. No es fácil quemarse uno las pestañas, orar a 1 o 2 de la mañana estudiando la escritura, cansado, y después salir a trabajar al otro día. Como me toca a mí, con respeto lo digo, tengo que cambiar ese horario que me está matando, hermano, pero es el horario que puedo yo organizar, pero lo hago con gusto. Mi esposa me dice, gordo ya, a la 1, gordo ya, y llego yo, ya no aguanta, ya no está dormidita la gordita y yo llego tarde. Y lo hacemos con gusto, pero es agotador, hermano. Sin embargo, ¿se hace para qué? Para que, hermanos, ustedes sean perfeccionados para la obra, para que lo hagan. Eso se tiene que ver, hermanos. Y también que el resultado, ¿cuál es? ¿El para qué es? Edificación. ¿Cuál es la palabra edificación? ¿Qué otra palabra para edificación? Es construir, ¿no? Y de construir significa madurar. Eso está en el verso 16 de Efesios 4. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. O sea, usted crece, no se queda un enano. O como dice primero de Pedro, niños, deseen como niños la leche, pero es triste, decía Pedro, que ustedes debiendo ser maduros, ya grandecitos, después de tanto tiempo, se les tenga que enseñar los rudimentos del evangelio. Entonces, edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, que es la obra del ministerio, hay crecimiento, hay madurez, hermanos. Eso se tiene que ver. Es triste ver hermanos en la comunión de años y son niños, de años y son niños, o mujeres también y son niñas. Y hay que amarlas como niñas, tratarlos como una nodriza que cuida a sus propios hijos. Pablo lo hacía, pero también Pablo advierte, si alguno no obedece a lo que se le ha hecho por carta, hay consecuencias. Y él dice, no sea que yo llegue y los encuentre haciendo en contra de lo que yo dije, eso está en 2 Corintios, ya al final del capítulo, y tenga que mostrar con ustedes severidad. Porque, hermanos, a veces hay que ser severo. ¿Por qué? Porque está en juego. El Señor es a Dios al que se le da cuentas acá. Y la labor de Dios es para Dios, no para el hombre. Por eso Pablo decía, lo hacemos para agradar a Dios y no a los hombres. Entonces, hay un efecto, hermano, evangelista. Felipe es uno, ¿no?
Felipe se le llama el evangelista. Es necesario, hermanos, en la iglesia para abrir un campo misionero. Nosotros por 2 años o más, cuando bajamos a Los Ángeles, en realidad íbamos como evangelistas con mi esposa, aquella quedó en embarazo de Keren, ya no volvimos, pero íbamos todos los fines de semana, ¿cierto, gordita? No me equivoco, ¿no? Allá a Los Ángeles. Allá al último barrio al norte, peligroso, pero nunca nos pasó nada. Y ahí salieron algunos jóvenes frutos, y algunos, no todos, pero el Señor hace la obra, pero fuimos como evangelistas a trabajar con niños, más que todo mi esposa. Y era para un campo blanco, y ahí donde el evangelio se presentó y sabemos que hay jóvenes de ese entonces que están en el Señor, no todos los que conocen, por algunos están caminando. Un fruto. Entonces, hermanos, necesitamos evangelistas en la iglesia. El otro rápidamente en estos minutos, y si no alcanzamos, los dejamos para el otro jueves terminar. Pastores. Entonces, los pastores son los conocidos hoy día como los ancianos. Pastores, ¿no? Supervisan el cuidado de las necesidades espirituales de la congregación local. Se les llama ancianos. Yo los llamo ancianos pastores. Para mí es mi término, ¿no? Obispos, sobreveedores, son términos que usa la Biblia para la misma labor. Hay condiciones en 1 Timoteo capítulo 3. Es necesario que el obispo sea, primero que todo, que lo anhele. Y segundo, que muestre condiciones que están ahí en 1 Timoteo capítulo 3. Hermanos, para aquellos que están anhelando ese obispado, hay que trabajar duro en esto. Trabajar para que la iglesia los reconozca. Y lo digo con temor, porque en algún momento yo puedo dejar de ser reconocido por la iglesia si me descuido. Si dejo de hacer la labor que Dios me puso a hacer como anciano, entre comillas, dejo de ser anciano, es verdad, pero no dejo de ser miembro de esta congregación y seguir funcionando en mi don. Eso es otro punto. Entonces, la tarea de los pastores es animar, ¿no? Obviamente también deben conocer mucho la escritura, sana doctrina, herejías, ¿no? Hay que enseñar la palabra de Dios y ejercer liderazgo. ¿Qué significa liderazgo, hermanos? Por eso se les llama pastores, porque van delante de quién? Del rebaño, ¿no? Por eso Pablo decía, les ruego, hermanos, que reconozcáis, dice Pablo en 1 Tesalonicenses, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, dice Pablo en el capítulo, creo que es 2 Tesalonicenses 4, si no estoy mal, reconozcan a los que trabajan entre ustedes, que os amonestan en el Señor y les sirven, ténganlos en mucha estima, como dice Pablo también, imítenlos. Hermanos, esa es la tarea que nosotros también queremos en cierta manera tener con ustedes, ¿no? Ir adelante el rebaño. Cuando el enemigo ataca, ¿ataca a quién? Siempre ataca a la oveja ¿qué? Más débil, a la que se quede el camino. El pastor debe ir a esas ovejas también que están en pecado, que están bueno, las que están en rebeldía, ya no se puede trabajar. Uno trabaja es con las ovejas de su iglesia, no con las ovejas extrañas, no con los cabros extraños. Pero hay que sí, cada vez que se puede ver a alguien amonestar lo que estuvo en la comunidad y decirle, así no le guste, mire, arrepiéntase de su pecado, vuelva a la comunidad. Allá se le recibirá con amor, con misericordia y con consolación, como dice en 2 Corintios. O sea, el pastor va adelante, pero también cuidando a las que se rezagan. Y el pastor también, hermanos, debe ser, como dice ese término, debe ser ejemplo de pureza, debe ser ejemplo de doctrina y luchar, trabajar para que permanezcan el rebaño en la gracia de Dios. Ese trabajo está descrito en Hechos, para que anoten ustedes ahí, capítulo 20, versículo 28 al 31, ¿no? Donde Pablo exhorta a los ancianos a ciertas cosas antes de su partida, ¿no? ¿Cómo se elegían los pastores antiguamente, hermanos? Bueno, eso cambió con el correr del tiempo cuando la iglesia se mezcló con la política, por eso la iglesia no se mezcla con política, nada de eso, no es correcto un cristiano mezclarse en el mundo contaminado y pecador. Pero quiere decir, hermanos, que cuando la iglesia se contaminó de la política o del gobierno del mundo, el término pastor, el término de pastorado dejó de ser alguien o un cargo que los mismos hermanos reconocían para hacer un cargo que políticamente se le daba al amigo del amigo, al que más poder tenía, al obispo, arzobispo, o al cardenal o al papa, y ellos iban ahí colocando pastores en diferentes congregaciones. Son los modernos curas con sus parroquias de hoy día, ¿no?
Esos curas que tienen parroquias son los pastores cuando la iglesia se mezcló con la parte política y humana, lo cual no debe ser. Pero entonces, ¿quién reconoce los pastores? La misma congregación. ¿Por qué? Por el trabajo que ellos hacen. Si el pastor no está haciendo trabajo, hermano, no tengan miedo de decirle, hermano, usted no está trabajando como mi pastor, trabaje o retírese. Ese es muy normal y muy ético, que si usted no está funcionando como un pastor anciano sobredor, mejor retirémonos, hermano. Es lo más limpio, santo y correcto, irreprensible. Si no está funcionando, si no quiere hacerlo, usted simplemente lo usa como el nombre, ¿no? Casi siempre la gente viene aquí preguntando por el pastor. El pastor es el anciano, ¿no? Y a veces al que le hablan o le hacen solicitudes, cosas así. Entonces, hermanos, los pastores son importantes, los ancianos. La iglesia que no elige ancianos piadosos y fieles ya no será gobernado ya correctamente por la mente del Espíritu en ellos. Vamos a dejar aquí, hermanos, porque sé que el tiempo es un enemigo, más no es un impedimento, pero les dejo ahí en remojo algunas cositas sobre el ministerio de pastor, que tiene que ir respaldado con el don de pastor en cierta manera, ¿no? Pastores y maestros, en realidad el don de pastor no existe, ¿no? Está el de pastores y maestros, están los dos a la vez, ¿no? En Efesios son dos en uno, pastores y maestros. ¿Cuál es el don que está en Efesios 4:11 sobre pastores y maestros? Es el de maestro, porque el pastor es uno que enseña también a la palabra de Dios de una manera clara, convincente y para edificar al pueblo de Dios. Ya lo veremos el próximo jueves y pasaremos a estudiar el verso 13 de Efesios 4. Ya casi terminamos, hermano. Y de esta manera ya estamos preparando los estudios para el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Jesús anda sobre el mar. Uy, eso es increíble, hermanos. Yo estoy tan atrapado ya. Si pueden estudiar desde ahora, háganle y me ayudan cuando nos llegue el momento de estudiar. Marcos 6:45. ¿Por qué el Señor andó en el agua? O sea, ¿cuál es la razón de ese gran milagro? Vamos a enseñar eso, porque después vamos a ver Efesios 4:13, vamos a llegar al 16 y ahí termina este bloque de la iglesia como un cuerpo, hermanos amados. La iglesia como un cuerpo, que comenzamos aquí también en Efesios, fuimos a Génesis, pasamos a los evangelios, Mateo, vimos, pasamos a otras partes de la escritura, Colosenses, hemos visto también en Romanos y hemos visto también en Primera de Corintios. Entonces, mis amados hermanos, vamos a dejar acá y vamos a terminar con una palabra de oración.